En un episodio anterior, profundizamos bastante en la Agenda 30 por 30, también conocida como el Programa América Hermosa. Era básicamente un plan para poner el 30% de las tierras de Estados Unidos bajo conservación para el año 2030, bloqueando una buena parte de los bienes raíces de Estados Unidos, supuestamente por razones ambientales. Una de las formas en que intentaban hacer esto era a través de la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores, que planeaba crear una nueva clase de activos llamada empresas de activos naturales. Este movimiento habría creado una nueva categoría de empresa que permitiría a los inversionistas comprar derechos sobre millones de acres de tierras públicas federales y tierras privadas bajo contratos de servidumbre. En esencia, convertiría muchos de los recursos naturales de Estados Unidos, como el aire, la luz solar e incluso la fotosíntesis, en acciones comercializables disponibles para todos los inversionistas, incluyendo, cabe mencionar, a inversionistas de otros países que son adversarios geopolíticos nuestros, como China y Rusia. Además, la creación de estas empresas de activos naturales habría bloqueado efectivamente estas tierras, haciendo ilegal que cualquier entidad realizara actividades con fines económicos en ellas. Actividades como la minería, la perforación, la agricultura, la ganadería, el pastoreo, la caza, la pesca, la recolección de madera, entre otras. Básicamente sacaría las tierras estadounidenses de la producción económica útil, y la cereza del pastel era que la SEC estaba tratando de introducir este cambio de regla de manera silenciosa, con muy poca publicidad y con un periodo de comentarios públicos extremadamente corto. Sin embargo, fue esta mujer, la señora Margaret Biefeld, y su organización, los American Stewards of Liberty, quienes lideraron el esfuerzo para detener esta regla antes de que pudiera entrar en vigor. Pero, a pesar de que esta regla de la SEC fue detenida, la idea de bloquear tierras estadounidenses y convertir cosas como la fotosíntesis en una mercancía comercializable solo ha evolucionado. Ahora se están creando cuentas de capital natural para cuantificar el valor de la naturaleza y listar esos valores como nuevos activos del gobierno federal en el balance general. Y tuvimos la oportunidad de sentarnos a hablar con Margaret sobre lo que todo esto significa para el ciudadano estadounidense promedio, así como sobre sus esfuerzos para combatir lo que ella llama amenazas a nuestra libertad personal. Así que no olvide dar like y suscribirse. Escuchemos esta entrevista. Margaret, muchas gracias por El acompañarnos. placer es mío. Comencemos desde el principio. Pongamos en contexto a la audiencia. ¿Puedes explicar exactamente qué es una empresa de activos naturales? Claro, una empresa de activos naturales es algo que creó el sector privado, en particular la Bolsa de Valores de Nueva York y un grupo llamado Intrinsic Exchange Group. Están intentando crear una forma de tomar los activos protegidos, como los que mencionamos antes del programa 30 por 30, donde se protegen permanentemente y se elimina el uso humano de esas tierras. Diseñaron una forma de inscribir esos activos en cuentas de inversión privadas, permitiendo que las mismas personas que impulsan la Agenda 30 por 30 puedan beneficiarse económicamente de esos activos protegidos. Pero estas empresas de activos naturales también hicieron algo muy particular. Buscan monetizar cosas que no deberían ser propiedad, cosas que nadie tiene derecho a poseer, como la polinización, la fotosíntesis o los beneficios para la salud que las personas obtienen al estar en espacios abiertos. Estas cosas nunca se han considerado propiedad porque realmente no cumplen con la definición. Un buen ejemplo de lo que es propiedad es algo de lo que puedes excluir a otros y que puedes contener, como la tierra, el agua o incluso derechos de autor, como los de un libro que escribes. Tomates. Exactamente. Pero estas son cosas que todos necesitan y de las que no puedes excluir a las personas. Es una agenda muy engañosa que busca monetizar esos activos en las tierras de las personas. Al hacerlo, también reclaman la propiedad de esos activos. Es una forma de controlar tanto las propiedades federales como las privadas, lo que hace que esta propuesta sea tan peligrosa. Bien, según lo que describes, quiero aclarar algo. Supongamos que tengo una empresa y compro tierras agrícolas. Si uso esas tierras para fines agrícolas, me pagará el consumidor final o a veces el gobierno a través de diferentes programas. Por ejemplo, si cultivo tomates, llevo esos tomates al mercado y los vendo, o se los vendo a un distribuidor por peso, ¿verdad? Ahora, supongamos que soy una empresa de activos naturales. Compro un terreno. ¿Quién me pagaría por la fotosíntesis? ¿Quién me pagaría por la polinización? ¿Quién sería realmente mi consumidor final? Eso es lo más loco de esta idea.
Nadie podría realmente entender cómo alguien ganaría dinero con esto. Como describiste, nuestro mercado está impulsado por los consumidores. Lo que alguien compra o vende es lo que determina el precio. En el caso de una empresa de activos naturales, el precio de estos procesos naturales lo determinan burócratas sentados en una sala, decidiendo que el aire que respiras vale X y el aire que respiro vale Y. Es una cifra arbitraria inventada. Esa es una de las razones por las que también era tan peligrosa esta idea. Si empiezas a poner esos valores en nuestro mercado, distorsionarás y alterarás el mercado. Dependiendo de la agenda política de turno en la Casa Blanca, esto podría incluso colapsar nuestra economía o manipularla, porque no estaría impulsada por los consumidores. Es simplemente una agenda política donde las personas deciden el valor. Cuando empecé a analizar esto, me quedé realmente perpleja tratando de entenderlo, porque me di cuenta de que, en realidad, no puedes ganar dinero con esto, aunque ellos afirmen lo contrario. Pero una vez que entendí que el objetivo no era obtener ganancias de estos activos, sino ganar control sobre ellos, todo tuvo sentido. Piensa en quiénes estaban detrás de esta agenda. La Fundación Rockefeller fue el principal financiador que inició el Intrinsic Exchange Group. Y, si lo sigues, sabes que tienen un historial de apoyar e impulsar agendas específicas, incluso si toma 100 años implementarlas. Tienen la paciencia para hacerlo. Las personas que invertirían en estas empresas no son aquellas que necesitan un retorno inmediato de su inversión. Podrían mantenerlos activos hasta cumplir con los requisitos y programas de sostenibilidad, que era una condición necesaria. Todos los activos en una empresa de activos naturales debían ser gestionados para su sostenibilidad. La sostenibilidad reduce la producción con el tiempo. Simplemente la disminuye. Entonces, el propietario de la tierra que trabaja eventualmente no podrá obtener ganancias de su operación. Y tendrá que vender. Por supuesto, las mismas personas que poseen las empresas de activos naturales estarían disponibles para comprar esas tierras en ese escenario. Entonces, cuando realmente piensas en cómo podría haberse desarrollado esto, no creo que se tratara de ganar dinero de las personas que iban a invertir en esto. Creo que se trataba completamente de obtener control sobre los activos. Básicamente era solo una clase de activos propuesta. Y supongo que todos los detalles se tendrían que haber definido, ¿verdad? Porque todavía no entiendo, y quizá tampoco tú, y es si estas empresas compran la tierra esperando que su valor aumente con el tiempo para venderla después con ganancias, o si sería algo como un programa de subsidios donde el gobierno les proporcionaría flujo de efectivo. ¿Tienes claro eso? No, lo que sería es que la tierra podría inscribirse en estas empresas. Por ejemplo, cuando salió la regla de la Comisión de Bolsa y Valores, que autorizaba a las empresas de activos naturales, reveló muchos detalles. Nos mostró exactamente cómo iban a funcionar. Por ejemplo, en el anexo 3 de las reglas, se indicaba que nuestros parques nacionales podrían inscribirse en estas empresas de activos naturales. Entonces, ahora tendríamos al gobierno federal inscribiendo tierras y servicios ecosistémicos, que es como llaman a estos procesos naturales como la polinización y la fotosíntesis, en estas empresas de activos naturales. Así que sí, la tierra podría inscribirse, pero también cosas como los acuerdos de conservación en propiedades privadas. Ese acuerdo de conservación es un derecho separado, el derecho de desarrollo, que podría inscribirse en una empresa de activos naturales con o sin el consentimiento del propietario. Entonces, no necesariamente tenía que ser la tierra. Alguien podría simplemente inscribir los servicios ambientales, servicios ecosistémicos, estos procesos naturales en la empresa de activos naturales sin inscribir realmente la tierra. Así que era una combinación de varias cosas. Pero, en última instancia, la intención era obtener control sobre esos activos. Claro, suena como si esto hubiera abierto un mercado completamente nuevo, como los valores respaldados por hipotecas, donde no posees la casa, ni siquiera la hipoteca, sino la deuda de esa hipoteca. Sería algo así, a varios pasos de distancia. La empresa de activos naturales ni siquiera poseería la tierra, solo el derecho de servidumbre sobre esa tierra, mientras alguien más la sigue trabajando. Sí, y lo realmente peligroso es que estaban reclamando la propiedad de estos procesos naturales, que nunca antes se habían monetizado. Es como si crearan un nuevo derecho de propiedad de la nada y dijeran, ahora lo poseemos en tu propiedad privada.
Eso es lo preocupante. Pero hay un par de cosas más sobre la regla que eran realmente alarmantes. Primero, sabemos que podían inscribir nuestras tierras federales, nuestros parques nacionales, Yellowstone, Yosemite, Big Bend. Todos nuestros parques nacionales podrían inscribirse en estas empresas de activos naturales. Pero luego la regla otorgaba autoridad de gestión a los inversionistas sobre todos los activos inscritos en la empresa de activos naturales. Entonces, tenemos que preguntarnos quién gestionaría nuestros parques nacionales una vez inscritos. ¿Había alguna exclusión para que actores extranjeros no pudieran comprarlos? ¿No? Entonces, en teoría, China podría invertir y bloquear muchas tierras de Estados Unidos, por ejemplo, para evitar la producción de minerales o algo similar. Exactamente. Y ese era otro punto clave. El anexo 5 invitaba explícitamente a inversionistas extranjeros a participar en esto. Así que tienes toda la razón. Nuestros enemigos, como los fondos soberanos de China, podrían haber invertido en estas empresas y, básicamente, tomado el control de nuestros recursos naturales. Una de las personas con las que trabajamos para detener esto dijo, «Esto equivale a que China tome el control de nuestro país sin pelear». Y tenía toda la razón. Por eso, el presidente Green del Comité de Seguridad Nacional y la representante Hageman de Wyoming presentaron un proyecto de ley inmediatamente después de detener esta regla, para evitar cualquier empresa de activos naturales en el futuro. Cualquier cosa que se pareciera, funcionara o actuara como una NAC. Ese proyecto está pendiente en el Congreso y es algo realmente importante en lo que los miembros deben trabajar para aprobarlo. Esto nos lleva al siguiente punto, que es la reacción que recibió esta regla de la SEC, porque generaste muchas alertas. Creo que lideraste la resistencia contra esto. Incluso el New York Times, en un artículo de febrero, reconoció que los American Stewards of Liberty estaban a la vanguardia del rechazo. Déjame preguntarte algo. Hubo una línea de tiempo muy interesante y es que el mismo día en que los oficiales financieros estatales, es decir, hubo muchas cartas que llegaron a la SEC, recibieron cartas de senadores, de congresistas, como mencionaste, de fiscales generales, pero también los oficiales financieros estatales de muchos estados republicanos enviaron cartas en contra de la SEC, y el mismo día en que los oficiales financieros estatales escribieron y enviaron su carta, el Departamento del Interior anunció la iniciativa de Asociación Internacional Landsat 2030. ¿Puedes explicar a la audiencia qué es eso? Claro, existe el Landsat y también el Atlas, que la administración Biden ha impulsado con mucho énfasis en recolectar datos. Esto se remonta hasta la primera encuesta agrícola bajo la administración Biden. Cada agricultor involucrado en programas federales tuvo que llenar una encuesta diciendo básicamente cómo utilizaban los fondos y qué producían en sus tierras. En el pasado, estas encuestas eran breves, no invasivas, y simplemente proporcionaban información útil para que el gobierno tuviera información sobre la producción de cultivos. Sin embargo, desde que la administración Biden asumió, estas encuestas se volvieron mucho más detalladas, pidiendo información financiera sensible. Cuando salió la primera, muchos agricultores reaccionaron diciendo, «Espera un momento, ¿por qué necesitan toda esta información?». Así que han estado recolectando datos durante los últimos 3 años y medio. También está el Atlas, que busca identificar qué tierras en Estados Unidos deberían ser protegidas bajo la Agenda 30x30. Sin embargo, ya existe un programa para esto, el U.S.GAP Analysis, que lleva más de 30 años en funcionamiento. Pero esto les ha permitido profundizar y recopilar más datos. Por ejemplo, ahora recopilan información sobre cosas como la polinización que ocurre en la Tierra y la fotosíntesis. Están reuniendo datos para poder monetizar esos procesos naturales. Esto se ve en muchas áreas, con distintos mecanismos para hacerlo. Sería algo como, digamos, si yo tengo 150 acres en algún lugar del norte del estado de Nueva York y hay cierto nivel de población de abejas en mi terreno, entonces, básicamente, tendría un número de polinización asociado conmigo. Entonces, porque soy dueño de esa tierra, ¿sería como que naturalmente es mío y puedo venderlo por separado para que otra persona lo posea? ¿O una vez que se establece el valor, automáticamente deja de ser mío? ¿Sabes cómo funcionaría eso? Eso es complicado. Bajo las empresas de activos naturales, quien reclamara la propiedad de esos activos y los inscribiera en las empresas de activos naturales, esos inversionistas serían los propietarios. Aunque yo sea el dueño de la tierra. Sí. Estamos viendo algo más relacionado con esto,
que podría ser la cuestión complementaria que lo explica mejor: las cuentas de capital natural. Al mismo tiempo que el sector privado creaba las empresas de activos naturales para obtener ganancias privadas y controlar los activos, la Casa Blanca emitió una estrategia nacional para crear una nueva línea en el balance federal llamada Cuentas de Capital Natural. Estas cuentas contendrían el valor de todos esos procesos naturales. Cuando salió esta idea, tratamos de entender por qué lo hacían. Y, en realidad, es bastante simple. Necesitan más garantía para respaldar nuestra deuda que no para decrecer. Es como inventar activos y reclamarlos como riqueza de los Estados Unidos. En el resumen ejecutivo de esta estrategia nacional, dicen que cuando el gobierno protege cosas como arrecifes de coral o, en el caso de la comunidad agrícola, invierte en programas de conservación federales que ayudan a los propietarios con la conservación del suelo, mejoras de los pastizales y otras prácticas que, en el pasado, siempre se hacían con el propósito de aumentar la producción agrícola. Ahora, bajo la administración Biden-Harris, todo se está orientando a mitigar el cambio climático y controlar la agricultura. Esto nos lleva a la idea de sin agricultores no hay alimentos. Han estado usando estos programas como un vehículo para controlar la producción agrícola y consolidarla. En el caso de las cuentas de capital natural, lo que están diciendo en este documento es que cuando el gobierno federal invierte en estos programas de conservación en propiedades privadas, los beneficios de esos servicios ecosistémicos, como la polinización, actualmente no se reflejan en el balance federal. Entonces, están adoptando la postura de que, dado que el dólar federal ayudó a crearlos, el valor de la polinización proveniente de tus abejas debe incluirse en el balance federal. Y, nuevamente, si el gobierno federal reclama que posee estos derechos en propiedades privadas, es otra manera de controlar la propiedad privada y su uso. Claro, es curioso mientras lo describes. Estoy pensando que, en cierto sentido, casi tiene lógica. Porque si ves a los Estados Unidos como una corporación y considerando que esa corporación tiene una deuda de 35 billones de dólares, aumentando en 1 billón cada 100 días, financieramente no está en la mejor posición en este momento. Si miras el balance general, sí, tenemos oro y cierta cantidad de producción de PIB. Pero también es cierto que reinvertimos para mantener el medio ambiente de manera saludable. Puedo entender ese aspecto. Es como decir, bueno, ese dinero se está circulando y usando, y de alguna forma es una inversión para el futuro. Ponerle un valor en dólares no parece tan descabellado. Lo que no entiendo es cómo funciona cuando se presenta como colateral. Si tienes oro en el balance, puedes usarlo como garantía para la deuda. Pero, ¿cómo utilizas la tierra o procesos como la polinización y la fotosíntesis como colateral? Primero, retrocedamos un poco porque la propiedad que mencionas, como la tierra y el oro, es propiedad real. Son cosas cuyo valor es generado por los consumidores. Debemos recordar que los procesos naturales, como la polinización, son valores creados políticamente. El valor de estos procesos es arbitrario. No se pueden equiparar con otros activos. Además, si una propiedad tiene muchas abejas y polinización, eso se refleja en su valor al momento de venderla. Procesos como la polinización y la fotosíntesis siempre se han considerado externalidades en el mercado. Es decir, no tienen un valor separado porque no están impulsados por los consumidores. Incorporarlos manipula el mercado. Hay varias razones por las que no queremos cruzar esa línea, debido a cómo podría distorsionar nuestra economía. Estamos en un momento histórico con una deuda nacional enorme que necesita refinanciarse. Si observas, la gente no está comprando deuda de Estados Unidos en este momento. Como con cualquier deuda, necesitas garantía que la respalde. Si observas el aumento de la deuda nacional de Estados Unidos junto con el incremento de la propiedad de tierras federales, cuando se hicieron los primeros retiros de tierras en el oeste en el siglo XIX, empezamos a acumular deuda, adoptamos políticas progresistas y el gobierno comenzó a ganar cada vez más poder a medida que adquiría más tierras. Estamos en un punto donde añadimos $1 billón de deuda cada 100 días. Algo tiene que respaldar eso. Por eso, una de las razones detrás de la Agenda 30 por 30 es obtener más tierras protegidas que sirvan como colateral para respaldar la deuda. De esta forma, quienes compran la deuda de Estados Unidos tienen la garantía de que, si por alguna razón el país entra en impago,
la economía colapsa o cualquier otro escenario, aún podrían extraer minerales o explotar recursos en esas áreas protegidas para recuperar su inversión. No es un concepto complicado, es como nuestra vida diaria. Si compras una casa con hipoteca, la casa es la garantía. Aquí funciona igual, la garantía es una de las razones. Pero otra razón es que también les da una herramienta para controlar la propiedad privada si poseen los servicios ambientales. Probablemente has oído hablar de los créditos de biodiversidad, similares a los créditos de carbono. En su visión, todos tendríamos un crédito de biodiversidad. Si uso demasiada polinización, mi cuenta baja. Si tú usas menos, tu cuenta sube. El problema con esto es que está completamente manipulado por una agenda social, no por lo que los consumidores quieren comprar. Esto genera una inestabilidad increíble y se convierte en una herramienta para manipular nuestra economía y gobierno. Déjame preguntarte algo. Desde mi perspectiva limitada, parece que, debido a la enorme deuda de Estados Unidos y al descenso en la compra de bonos, aumentar el valor del colateral incentivaría a más inversionistas a sentirse seguros invirtiendo aquí. Es como si dijeran, tenemos estos activos y ahora de repente tenemos un gran activo nuevo que nunca habíamos tenido antes. Se mencionan cifras que valoran estos activos en billones de dólares. Pero, en caso de un escenario de impago que espero nunca ocurra, no puedo imaginar que Estados Unidos permita que alguien, especialmente un inversionista extranjero, tome estos derechos. Entonces, me pregunto si esto es una estrategia de doble propósito. Por un lado, aumenta el colateral para atraer inversión, pero por otro lado, nunca entregarían realmente ese colateral. Entonces, el propósito real es controlar la tierra y bloquearla para uso exclusivo de Estados Unidos, con el objetivo de cumplir con la iniciativa América Hermosa. Ese es el camino donde crean colateral pero nunca lo entregan, y en su lugar, lo usan para hacer lo que el gobierno federal quiera. ¿Ese es el caso? No estaría tan seguro de que nunca lo entregarían. Ya hemos visto momentos en nuestra historia donde eso ha ocurrido. Países extranjeros han podido venir, explotar áreas o recibir permisos para hacerlo. Así que no es difícil imaginar que algo así pueda suceder. Pero, ¿cómo entregarías derechos de polinización? Entregar un terreno para minería es entendible, pero ¿cómo entregas un derecho como ese? Bueno, es un derecho inventado. Todo es arbitrario, incluido su valor, y eso hace que todo el esquema sea muy inestable. Volviendo a tu punto, ¿es esto solo para controlar la tierra e implementar la Agenda 30 por 30? Sí, esa es una parte del propósito de esta estrategia nacional. Si lees los documentos de respaldo, mencionan que esto busca rastrear nuestro progreso en la implementación de los Objetivos de Sostenibilidad de la ONU. Todos esos objetivos que intentan alcanzar. La administración Biden-Harris está totalmente comprometida con esa agenda, y toda esta recolección de datos es para medir nuestro progreso en ella. Pero piensa en esto. Si el valor de los servicios ecosistémicos se convierte en parte de la riqueza de Estados Unidos, y tú o yo hacemos algo en nuestra propiedad que disminuye ese valor, entonces estamos disminuyendo la riqueza del país. Esto abre la puerta a herramientas, como la imposición de impuestos y otras medidas para limitar la forma en que usamos nuestras propiedades, porque ahora está directamente vinculado a la economía al estar en el balance federal. Hay millones de formas en las que esto podría perjudicar al pueblo estadounidense. Sin embargo, será muy beneficioso para la élite que impulsa esta agenda. Ellos son quienes podrán utilizar estos activos y beneficiarse de esta nueva riqueza creada. Es como el socialismo. El socialismo no beneficia al ciudadano común como tú o yo. Beneficia a quienes están en el poder. Y esta es la misma agenda. ¡Wow! Si este concepto se populariza y la gente empieza a entender que ahora se asigna un valor económico a los servicios ecosistémicos, podrían ocurrir cosas como esta. Supongamos que eres un pequeño agricultor y utilizas un pesticida que antes estaba permitido. Pero luego el gobierno dice, ese pesticida disminuye el valor de los activos de Estados Unidos. Entonces, te impondrían impuestos adicionales o directamente te prohibirían usarlo. Y esa sería la forma en la que empezarían poco a poco a controlar a los pequeños agricultores. Esto tendría el efecto de empujar a los pequeños agricultores fuera de sus tierras y beneficiar a los grandes productores, que pueden absorber fácilmente un impuesto adicional del 10% como mencionaste. Correcto. Es una estrategia de consolidación.
Lo estamos viendo no solo en la producción de alimentos, sino también en la propiedad de la tierra, consolidación y monopolios. Eso es lo que se está generando y hacia lo que todo esto apunta. Siempre parece funcionar así. Las grandes empresas siempre apoyan la intervención gubernamental, los impuestos adicionales y los obstáculos regulatorios en su propia industria. Al principio parece contradictorio, pero es obvio. Limita la competencia. Los competidores pequeños son los que se ven afectados. Tienes razón, y las grandes empresas pueden permitirse pagar esos impuestos adicionales, especialmente si están diversificadas. Pueden reasignar recursos a otras áreas de su negocio mientras lidian con los problemas en una parte específica. Sobre si veríamos alguna vez que nuestros recursos sean utilizados por otro país, acabo de terminar la autobiografía de Margaret Thatcher y fue reveladora. Ella asumió el poder cuando el socialismo estaba profundamente arraigado en Inglaterra. Tuvo que deshacer muchas de esas políticas. Lo que no sabía es que varias empresas importantes habían sido nacionalizadas y eran propiedad del gobierno británico. Todo comenzó con controles de precios y poco a poco el gobierno se fue involucrando más, poniendo dinero en esas empresas para mantenerlas a flote porque eran cruciales para la economía. Finalmente, terminaron bajo control total del gobierno. Empresas como Rolls-Royce, British Airways y British Steel fueron nacionalizadas y Thatcher trabajó para devolverlas al sector privado y sacar al gobierno de ellas. No me cuesta mucho imaginar que, con la dirección que lleva nuestro gobierno, podríamos estar en la misma situación dentro de poco. La estrategia de la Casa Blanca es solo un plan, pero ya han publicado resultados de pruebas piloto en cuentas, y esos resultados son bastante alarmantes. Entonces, ahora mismo es solo un plan, pero fácilmente podría implementarse mediante una orden ejecutiva, y así es como sucederá. Todos estos activos terminarán en el balance general del gobierno federal, lo que significa que el gobierno estará reclamando la propiedad de estos activos. ¿Dónde estamos ahora en términos de la estrategia del gobierno? Sé que publicaron un informe de 102 páginas titulado Estrategia Nacional para Desarrollar Estadísticas para Decisiones Económicas Ambientales. Según ese informe, las cuentas de capital natural se usarán para cuantificar el valor de la naturaleza y recomiendan un enfoque gradual de 15 años para implementar el programa. Así que ya estamos, supongo, en el segundo año de esa fase. ¿Cómo se ve esto en la práctica? En abril de este año, 18 meses después de publicar ese informe, emitieron un comunicado de prensa donde explicaron que habían creado 4 cuentas piloto para probar cómo monetizar y valorar estos elementos para incluirlos en el balance general. Las 4 cuentas piloto son tierra, agua, aire y servicios ambientales. La categoría de servicios ambientales es básicamente lo que hemos estado discutiendo: monetizar estos procesos naturales. La cuenta piloto de la tierra fue la que más me sorprendió, porque uno pensaría que incluirían las tierras federales, como los parques nacionales que el gobierno ya posee, ¿verdad? Pero en ese comunicado no hablaron de las tierras federales. El único valor que mencionaron fue el de las propiedades privadas en Estados Unidos, y dijeron que el valor actual de todas las propiedades privadas en el país es de $32 billones. Toda la propiedad privada en Estados Unidos. Sí, lo que es propiedad de los ciudadanos, no del gobierno, sino de los ciudadanos, tiene un valor de 32 billones. Y eso equivale al 30% de la riqueza neta de Estados Unidos que se rastrea actualmente. Así que están considerando que la propiedad privada aumentaría la riqueza de los Estados Unidos si se añadiera al balance general federal en un 30% adicional. Esto, por supuesto, apoyaría una deuda que se dispara sin control. Ahora, es interesante porque ese comunicado de prensa no menciona nada sobre el valor de las tierras federales. Solo proporciona el valor de las tierras privadas, y el documento enlazado, al final, dice que la propiedad privada debe incluirse en el balance general federal. Entonces, literalmente tienen un plan, si esto avanza, para poner tu casa, mi casa y toda la propiedad privada en el balance general federal como garantía de la deuda de los Estados Unidos. ¿Qué significaría eso en la práctica si lo hicieran? Bueno, básicamente, sería equivalente a decir que ellos la poseen. Es decir, están afirmando que ese valor les pertenece para fines de la deuda federal. Creo que ese es un paso que va demasiado lejos para nuestro gobierno.
Tenemos protecciones constitucionales de los derechos de propiedad privada por una razón. Hay que recordar que América fue fundada de manera diferente a otras naciones. En otras naciones, el rey es dueño de la tierra. Tú puedes tener la propiedad privada, pero en realidad es solo un derecho de uso por 99 años o algo parecido. Pero no eres soberano en esa tierra. El rey es soberano en esa tierra. América se fundó de forma distinta, donde las personas eran soberanas. El gobierno no debía ser dueño de la tierra. Y esa fue la forma en que mantuvimos el control sobre nuestro gobierno y nos convertimos en una nación de autogobierno. Es diferente. No somos como otros países donde el rey realmente es dueño de la tierra. Nosotros solo tenemos ese derecho de uso. Por eso, nuestros derechos de propiedad siempre se consideran más fuertes que los de cualquier otra nación. Esto es algo que ya están haciendo en otras naciones. Las naciones europeas están haciendo cosas como poner estos procesos naturales en sus balances generales federales, pero es un poco diferente por el tema de la propiedad de la tierra. La propiedad privada en Estados Unidos no es algo que el gobierno federal tenga derecho a reclamar como suyo para incluirla en un balance general federal. Creo que este paso generará muchas preguntas constitucionales. Una pregunta que tenía es si hay ejemplos positivos o negativos de los casos que mencionaste de la Unión Europea, que han estado llevando a cabo este programa en los últimos años. Pero supongo que dijiste que no son comparables, o me pregunto si hay algo que podamos aprender de ellos. Bueno, lo que puedes ver, por ejemplo, creo que es en Inglaterra, es que han estado publicando un tipo de contabilidad sobre el valor de cosas como el aire libre. ¿Sabes? Los beneficios para la salud de estar al aire libre. Así que están haciendo este informe anual. Ahora mismo, no hay nada realmente sustancial que estemos viendo impactar el mercado, porque no tiene raíces sólidas todavía. Pero todas las naciones están comenzando a avanzar en esta dirección. Las naciones europeas lo están haciendo. Y lo que estamos viendo son informes. Están tratando de averiguar cómo establecer un valor para estas cosas. Y todo el valor se basa en un sistema de contabilidad de la Organización de las Naciones Unidas, que también utilizaron las empresas de activos naturales de las que hablamos primero para desarrollar el método estadístico con el que calcularían el valor. Así que creo que ahora mismo lo que tenemos son todas las naciones tratando de descubrir cómo cuantificar estas cosas, cómo monetizar estas cosas. Y en Estados Unidos se reducirá a que estas no son propiedades del gobierno federal. Estas son propiedades de los ciudadanos privados. Y creo que debemos tomar una postura muy firme para oponernos a esto. Si nos oponemos, parece ser como una situación de rana hirviendo. Porque si todo lo que están haciendo ahora es solo algo como, bueno, solo estamos registrando los datos, solo estamos empezando a poner los números juntos. ¿Sabes? Tenemos un espacio vacío en nuestro libro de cuentas y solo queremos saber el valor para ponerlo allí. Se siente como si los pasos fueran tan pequeños e incrementales que es casi imposible detenerlos. Porque, ¿sabes? Los contadores registran los números, y no es necesariamente ilegal para ellos. Ni siquiera puedo imaginar una ley que puedas poner para hacerlo ilegal. Así que me pregunto, ¿qué detendría realmente este proceso de seguir adelante? Las cuentas de capital natural podrían ser revocadas por una orden ejecutiva. Eso sería muy simple. El Congreso puede tomar medidas para garantizar que cosas como las empresas de activos naturales nunca se permitan en Estados Unidos. Hay acciones que se pueden hacer para asegurarse de que los servicios ecosistémicos no se consideren propiedad. También se pueden implementar medidas para recuperar el acceso a nuestras reservas de minerales. La administración Biden-Harris ha estado retirando nuestras reservas de minerales críticos. La mayoría de las personas no sabe que esto está sucediendo, pero han realizado enormes retiros de minerales durante los últimos 4 años. Esto ha dejado fuera de circulación muchos minerales esenciales que necesitamos para nuestra defensa nacional. Estos retiros están programados por 20 años. Todo esto se podría revertir para que podamos volver a producir lo que necesitamos para nuestra seguridad nacional. El programa 30 por 30, que busca proteger de manera permanente el 30% de nuestras tierras y océanos, también podría ser revertido. Hay varias formas de lograrlo. Algunas medidas podrían ser implementadas por el Poder Ejecutivo, ya que estas políticas fueron instauradas por esa misma rama. Además, el Congreso tiene la capacidad de actuar recortando fondos y utilizando el proceso de reconciliación presupuestaria para revertir muchas de las decisiones tomadas por la administración Biden.
Esto incluye casos donde se han utilizado fondos autorizados para otros programas, como hemos visto recientemente con FEMA. Estos fondos fueron autorizados para ciertos propósitos, pero la administración Biden los ha redirigido hacia estos programas específicos. El Congreso podría establecer barreras a través del proceso de reconciliación presupuestaria para garantizar que el dinero no sea mal utilizado en programas como estos. Pero irónicamente parece que está ocurriendo lo contrario. En el Día de la Tierra, o un día después, la administración Biden publicó un mapa interactivo que muestra el progreso del programa 30 por 30. Presumieron que se habían añadido 41 millones de acres más bajo esta administración, sumando tierras y agua. ¿Sabes qué representan esos 41 millones de acres? ¿Es algo esporádico? Están distribuidos por todas partes. Está distribuido por todas partes y es una combinación. En realidad, hay dos cifras. Creo que una es como 21 millones. Es una combinación de retiros federales de tierras, restricciones de uso de tierras y servidumbres de conservación a perpetuidad en tierras privadas. Así que es el bloqueo tanto de tierras federales como privadas, y estamos viendo hacia dónde se dirige todo esto. Sé que lo presentan como, solo estamos conservando la tierra. No la vamos a bloquear, ¿verdad? No se trata de protección. Pero hace unas semanas vimos que lanzaron un nuevo plan de recursos naturales para el monumento Bears Ears. Son 1.3 millones de acres y están eliminando la mayoría de los caminos para vehículos todoterreno en un área de 1.3 millones de acres. También están restringiendo la caza, la recreación y, por supuesto, el pastoreo de ganado. Entonces, vemos que su verdadero objetivo es apartar toda esta tierra para la naturaleza, mientras los pequeños propietarios son prácticamente expulsados porque ya no pueden ganarse la vida en esas tierras. Dicen que no están bloqueándolas, pero en la práctica lo están haciendo. Última pregunta. ¿Qué recomendarías a los pequeños agricultores del país que enfrentan las realidades actuales? ¿Qué les aconsejarías en este entorno donde, quizá, tienen una propuesta para una servidumbre federal? Si esto sigue avanzando, tal vez reciban más propuestas para servidumbres o dinero federal. Parece algo muy lucrativo. Es algo que podrían estar considerando, especialmente al revisar sus balances. ¿Qué recomendación concreta les darías a los pequeños agricultores? Les recomiendo encarecidamente que se mantengan fuera de los programas de conservación federal. Siempre que haya algún tipo de vínculo federal con tu tierra, abre la puerta a cosas como lo que estamos hablando ahora, donde el gobierno federal puede reclamar propiedad sobre la polinización y la fotosíntesis en tu tierra. La forma más segura de mantener tu propiedad es no involucrarte en programas federales y mantenerla lejos, especialmente de las servidumbres de conservación. Estas son a perpetuidad y, al final, son ejecutadas por el Servicio de Impuestos Internos. Si estás en alguno de estos programas, realmente no tienes los derechos de propiedad y el control que crees tener. Y otra cosa que diría es que debemos pensar realmente en cuál será el recurso valioso del futuro. ¿Qué está volviéndose escaso en Estados Unidos? La propiedad privada sin todas estas restricciones. Y eso es lo que Bill Gates, Jeff Bezos y las grandes élites adineradas están comprando. Lo que están adquiriendo es propiedad privada sin estas limitaciones. Si eres un pequeño propietario, sé que es difícil ganarse la vida con la tierra hoy en día en Estados Unidos, especialmente cuando tienes todo este dinero federal entrando, aumentando los precios, dejándote fuera del mercado y compitiendo directamente contigo. Es muy difícil, pero te animo encarecidamente a que encuentres todas las formas posibles de mantenerte fuera de estos programas federales, porque, al final, esa será tu posición más fuerte. Margaret, muchas gracias. De nada.